Cuando una pareja es infértil, ¿cuál sería el proceso? ¿En qué consiste el proceso de evaluación para que puedan concebir en algún momento? Sí, hay que tomar en cuenta que cada paciente es diferente. En fertilidad no siempre nos tenemos que regir por una receta, sino que tenemos que Ujú. individualizar cada caso, ¿ok? Sumamente importante cuando llega la paciente a la consulta es establecer la edad. No es lo mismo una infertilidad de una paciente de menos de 30 años a una paciente que tenga 35, 40 o más años. Igualmente, el tiempo de fertilidad nos va a dar una pauta muy importante para saber qué exámenes vamos a realizar, porque si estamos hablando de una infertilidad reciente, un año, 2 años, nos podemos orientar hacia algunas patologías, pero ya cuando son infertilidades de larga data, más de 5 o 10 años, nos pueden orientar hacia otra etiología, sobre todo de la parte inmunológica, y entonces en función a ello debemos orientar nuestro diagnóstico. Y lo más importante es la evaluación que realicemos. La anamnesis, que es la historia clínica, un buen interrogatorio de todos los antecedentes de esa pareja, en especial de la paciente, que cómo cursan con sus ciclos, como ciclos menstruales o cómo ha sido, si presenta alguna sintomatología de hiperandrogenismo, etcétera. De esta manera podemos ir orientando y haciendo las pruebas pertinentes para ofrecerle el tratamiento más adecuado. Bien, ¿por qué y cuándo ocurre una menopausia normal y una precoz? La menopausia va a depender de la población que estudiemos. En nuestra población venezolana se ha estimado que la menopausia puede suceder aproximadamente a los 48 años, con una diferencia de más o menos 5 años. Por supuesto, es un proceso fisiológico en el cual todas las mujeres van a desencadenar y básicamente viene dado porque nosotras nacemos con un número específico de folículos que a lo largo de nuestra vida reproductiva, desde la menarquia hasta que llegue el cese completo, vamos perdiendo esos folículos, hasta que ya Ujú. finalmente el ovario agota su reserva folicular y se instaura la menopausia como evento fisiológico. Pero hay ciertas condiciones en las cuales esta menopausia puede adelantarse. Por ejemplo, pacientes que han sido sometidas a algunas intervenciones quirúrgicas como una histerectomía, pues obviamente van a desarrollar una menopausia quirúrgica, dependiendo de Ajá. la edad que lo presente. También puede haber factores genéticos. Hay ciertas entidades clínicas que están relacionadas con el cese prematuro de esa función ovárica antes de los 40 años. También depende tratamientos previos, por ejemplo, pacientes sometidas a tratamientos oncológicos que de alguna manera afecten esa reserva folicular que al final pues va a determinar que el ovario cese por completo su función. Entonces, etiología es multifactorial y bueno, siempre hay que individualizar cada caso para poder orientar el porqué y el origen de una falla ovárica precoz. ¿Y por qué la menopausia quirúrgica causa alteraciones hormonales? Bueno, la menopausia quirúrgica básicamente, como sabemos, cuando hacemos una histerectomía, que es la extracción del útero, en este caso, por supuesto, la paciente ya no va a ser capaz de ver un sangrado menstrual. Sin embargo, si sus ovarios fueron conservados durante el procedimiento, ella va a seguir todo su proceso hasta que cese de manera espontánea la actividad ovárica. Realmente la menopausia quirúrgica lo que va a hacer es el hecho de que la paciente no vea un sangrado menstrual, pero vuelvo y repito, si tiene sus ovarios, no quiere decir que todavía su función ovárica de alguna manera se detenga. Todo lo contrario, ya puede seguir siguiendo su ciclo hasta que eventualmente de forma natural se agote su reserva folicular y caiga formalmente en una menopausia ovárica, en este caso Natural. natural, correcto. Va a depender del tipo de histerectomía. Claro, o sea, la histerectomía puede ser con o sin conservación de anexos. Es decir, si se preservan o no los ovarios. Si se preservan, sabemos que es una menopausia quirúrgica, pero inherente solamente a la incapacidad de haber sangrado, porque al retirar el útero, que es donde se hace el ciclo a nivel endometrial, que es el causante de los sangrados menstruales, obviamente al ya no tener el útero en el cuerpo femenino, pues no puede sangrar. ¿Por qué cuando existe un embarazo en la perimenopausia puede haber riesgo de muerte para el feto o puede ser riesgoso para el bebé? Generalmente cuando tenemos una fertilidad, una concepción en pacientes de más de 35, inclusive 40 años, recordemos que la calidad ovocitaria tiende a disminuir con la edad. Entonces son pacientes que aunque puedan embarazarse, su calidad ovocitaria no es la misma, sumado además que si tenemos una pareja o un espermatozoide también de baja calidad, eso automáticamente va a generar un proceso de fecundación alterado y puede ser uno de los causantes de embriones muertos retenidos o gestaciones anembrionadas, que todas al final terminan en un aborto del primer trimestre. Y si además sumamos que el factor edad, independientemente de esa calidad ovocitaria, también influye en algunas comorbilidades como
diabetes mellitus, diabetes gestacional o hipertensión, es lógico pensar que una paciente en ese grupo etario por encima de los 35, 40 años tiene también el riesgo de padecer alguna de estas comorbilidades que de alguna manera son efectos negativos en el desarrollo de su embarazo. Y también considerar que a mayor edad tenemos mayor presencia de algunas enfermedades cromosómicas como el frecuente llamado síndrome de Down o trisomía 21, que está vinculado a la edad materna. Bien, los cambios hormonales durante el proceso de menopausia deben ser tratados por un endocrinólogo, por un ginecólogo, obstetra, ¿por quién? Siempre el manejo de la paciente en ginecología debe ser multidisciplinario, es decir, debe englobar a todas las disciplinas posibles, entre ellos ginecología, endocrinología, inclusive nutrición. A veces tenemos también que recurrir al médico internista. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico que, si bien es algo natural, puede estar vinculado con muchos efectos deleterios que van a afectar la calidad de vida de la paciente. Y si bien el ginecólogo está capacitado para tener conocimiento de todo este proceso evolutivo, ciertamente las subespecialidades se encargan de profundizar y tener un mejor diagnóstico y un tratamiento más oportuno y certero que se le pueda brindar a esta paciente para que entonces su calidad de vida no se vea afectada. Entonces es sumamente importante saber derivar a las pacientes a los especialistas en el momento indicado, porque al final lo que queremos es que la paciente viva todo su proceso de la mejor manera posible y sobre todo evitar enfermedades importantes en la mujer como las enfermedades cardiovasculares o los infartos al miocardio, que son bastante frecuentes después de la menopausia. ¿Cómo se atienden esos casos? ¿Qué se les suministra? ¿Qué tipo de hormonas? ¿Con qué frecuencia? ¿Durante cuánto tiempo? Depende del caso. Generalmente hacemos un estudio o hacemos una serie de exámenes de laboratorio que nos permiten conocer el estatus de esta paciente, que esté bien sea en transición o esté ya en la menopausia, y dependiendo también de la sintomatología, podemos colocar lo que se conoce con el nombre de terapia de reemplazo hormonal. Es decir, se dan hormonas exógenas para evitar las complicaciones, sobre todo con el tema de la osteopenia y osteoporosis, para evitar ciertas complicaciones como fracturas de cadera. Entonces sabemos que los estrógenos son unas hormonas que interfieren en muchos de nuestros procesos del organismo, entre ellos la mineralización ósea, y por lo tanto, en ausencia de esta, que es lo que sucede cuando la paciente llega a menopausia, todo el sistema óseo, el sistema arterial, tiende a sufrir ciertas complicaciones, y la idea entonces es establecer en un periodo de ventana adecuado, saber seleccionar cuál es la paciente a la cual le podemos ofrecer estas hormonas o esta terapia de reemplazo hormonal para entonces evitar esas complicaciones. Pero siempre tenemos que individualizar el caso. En cuanto al tiempo, también va a depender. Generalmente la terapia de reemplazo hormonal podemos colocarla al lapso de un año y hacer reevaluaciones sucesivas para de alguna manera determinar en qué momento la paciente ya puede prescindir de él o por el contrario debe seguir beneficiándose de su uso. Pero digamos, con la vejez, después de la menopausia, no hablemos de vejez, después de la menopausia, que hay toda una alteración hormonal, ¿necesitamos siempre consumir hormonas o después de un tiempo de consumirlas ya se reactiva el sistema endocrino, nuestro sistema endocrino para producir hormonas? No, una vez que haya el cese de la función ovárica, obviamente ya no vamos a tener más producción de hormonas femeninas. Entonces, en ese caso, va a depender, no a todas se le hace indicación de terapia de reemplazo hormonal. Hay que establecer bien los factores de riesgo, los antecedentes y ver si realmente se va a beneficiar. No solamente de terapia de reemplazo hormonal, ciertamente hay algunos suplementos que podemos utilizar en estas pacientes, como el caso del calcio, de la vitamina D, que generalmente hoy por hoy sí lo recomendamos de manera rutinaria en este grupo de pacientes, pero ya la terapia de reemplazo hormonal sí tiene que ser bien seleccionada para cada caso, porque también recordemos que hay algunas enfermedades o comorbilidades asociadas al uso prolongado de estrógenos y entonces en esta medida tenemos que seleccionar bien a la paciente que se va a beneficiar. ¿Qué sucede cuando hay una sobrecarga de estrógeno? Sí, sobre todo el tema estaba relacionado con el impacto que pueden tener esta terapia con el riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, hasta hace unos años hubo una gran polémica y de hecho esto incrementó mucho la angustia de las pacientes que tomaban terapia. Sin embargo, está todavía muy en debate porque existen muchos estudios que están en contra, otros que están en relación a que el uso de terapia de reemplazo hormonal pueda generar un inicio de un cáncer de mama.
pero sí tenemos que establecer que la terapia, siempre y cuando sea bien prescrita, que sea bien controlada, esa paciente no va a tener su riesgo, a menos, obviamente, que tenga un antecedente familiar o un antecedente de importancia en el cual entonces en ese caso esté contraindicada la terapia. Pero siempre que lo hagamos de manera bien vigilante y bien controlada, el riesgo de cáncer de mama no va a estar relacionado con el uso de los estrógenos o de terapia de reemplazo hormonal.